Bueno, un saludo entrañable a los señores obispos, a Pedro, a los directores y directoras de las Cáritas diocesanas, a todos los agentes de caridad de estas tierras. Sois el pueblo de Dios en primera línea para muchas personas. Muchas personas que necesitan no solamente una atención técnicamente correcta, sino esa atención que nace y brota del corazón, de un corazón tocado por el amor de Cristo. Por eso para mí es un honor, y lo comparto con Natalia, es un honor estar aquí en este encuentro eclesial de la Iglesia en Aragón y La Rioja. Mirad, Dios ha creado a todos los seres humanos, hombres y mujeres, con la misma dignidad, llamándonos a ser hermanos y hermanas. Fratelli Tutti es una llamada a la Iglesia, pero también a toda la sociedad, para hacer de este mundo un hogar, una casa fraterna para todos. El Sínodo de la Sinodalidad, en su etapa continental, nos propuso como lema las palabras de Isaías: ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos de tu morada, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Nos está hablando de una fraternidad que es abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido, más allá de donde habite. Una fraternidad que solo es posible desde el encuentro y el diálogo, la justicia y la paz. Qué importante es esto. El encuentro y el diálogo, la justicia y la paz en este mundo que nos toca vivir. Por eso, primer punto que quiero compartir con ustedes es la necesidad de salir al encuentro. De salir al encuentro de un mundo herido, de un mundo lleno de sombras que obstaculizan el desarrollo de esa fraternidad universal que soñamos y queremos y que dejan a muchos heridos al lado del camino. Tales sombras, como también decía don Ángel hace un momento, nos hacen reconocer la propia vulnerabilidad humana, esa vulnerabilidad que somos todos, pero al mismo tiempo nos hace descubrir la vulneración de la vida de muchas personas y de la necesidad de la justicia social y de los cuidados. Para eso también estamos en estas 30 jornadas, para descubrir cómo transitar esos caminos de justicia social, de cuidados. Vivimos, como sabemos y antes se nos ha dicho, en un mundo ensombrecido por los conflictos y las guerras. Formamos parte de una sociedad marcada por las tensiones y las polarizaciones, por las desigualdades territoriales. El drama de las migraciones nos interpela y pone en evidencia las falacias de la globalización. Lo sabemos, millones de personas se ven obligadas a migrar por diversas causas: pobreza, desastres naturales, guerras. En la parroquia donde vivo, por lo menos dos veces al año, acogemos a chicos migrantes irregulares. En una de esas cenas compartidas, decía Alfa, un chico: yo me tuve que venir de mi país por mi condición sexual. Soy gay. Y tuve que huir porque si no me mataban. Hace unos días el Dicasterio para la Doctrina de la Fe decía que una de las dignidades violentadas de las personas son esas. Que una de las injusticias es cuando se conculcan los derechos humanos, también ahí, ¿verdad? ¿Cuántas causas para migrar? Por otra parte,
Vivimos en un mundo que descuida o no cuida suficientemente la casa común y experimentamos cómo ésta nos somete a los grandes impactos de la crisis ecológica y al cambio climático. También es cierto que hay que reconocer que vivimos en una sociedad donde cada día hay una mayor conciencia sobre los derechos humanos y de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Y es cierto, tenemos como sociedad más conciencia de esos derechos humanos. Otra cosa serán las oportunidades. Todos tenemos derechos, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Y si aterrizamos en nuestro país, tras la pandemia, el aumento de la movilidad humana, la evolución de los costes energéticos y la inflación, hacen que la realidad de la pobreza y la exclusión sea más difícil y más desesperanzada, si cabe. Todo esto nos indica que la pobreza estructural está presente, persiste, independientemente de la coyuntura económica general. Fíjense ustedes, la ecuación ingresos y gastos, como nos decía el informe FOESA, condiciona las condiciones de vida, la calidad de la vida. Es cierto que se han incrementado los ingresos en España en los últimos años, pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es posible que si crecen los ingresos y los salarios, sin embargo no se reduce la pobreza y la privación? Y es que la desigualdad de ingresos y los gastos familiares son causa de esa ruptura de la ecuación, especialmente los gastos familiares en alimentación y en vivienda, que todos sabemos cómo ha subido. El supermercado nos dice muchas cosas, ¿verdad? Uno va, como sabemos, a comprar 1 litro de aceite y vemos cuánto cuesta, ¿no? Pues eso hasta nos divide y nos genera desigualdades sociales. Fíjense ustedes, uno va al supermercado y se va al estante donde está el aceite, coge una botella y ve el precio, 10 euros, y dice, vaya como está el aceite. Y lo pone en su cesta. Pero hay otras personas que van al mismo supermercado, van al mismo estante, cogen, Pedro, la misma botella, dicen, vaya como está el aceite, y lo devuelve al estante. Es así, ¿verdad? Esa es una de las causas por las que la pobreza y la exclusión se vive de una manera más desesperanzada en estos momentos. Y todo esto dentro de un sistema de protección pues que protege poco o no protege lo suficientemente. Es verdad que el ingreso mínimo vital está siendo una buena medida, pero aún le queda camino para que sea ese escudo social que proteja a los más vulnerables. Y ante todo eso, hay una pregunta que surge. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta de la Iglesia, de Cáritas en la Iglesia? El Papa nos dice que no podemos permanecer como espectadores, ni siquiera como meros críticos. Podemos conducirnos en medio de esta sociedad como los espectadores en la plaza de toros. ¿Saben ustedes lo que hacen los espectadores en la plaza de toros, verdad? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Ver la faena, claro. Si les gusta, si no les gusta, silban, pero ninguno se tira al ruedo. No podemos conducirnos en medio de esta sociedad como los espectadores en la plaza de toros. Ni siquiera podemos ser meros críticos, dice el Papa Francisco. Dice él, no podemos ni tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Y aquí viene una invitación que me parece muy importante para Cáritas y que nos sitúa muy bien en medio de esta sociedad. Seamos parte activa en la rehabilitación
de una sociedad herida. Seamos parte activa en la rehabilitación de una sociedad herida. Y no, como hace ya muchos años, respondió alguien cuando le preguntaron, ¿y los cristianos en la vida pública? Y este alguien contestó, esa cofradía de los ausentes. Seamos parte activa. Eso es Cáritas. Una parte activa de la sociedad para rehabilitar este mundo herido. Ser parte activa, pues para abrir esos caminos de fraternidad que conducen a la esperanza. Algunas claves de acción caritativa y social a la luz de Fratelli Tutti. La encíclica Fratelli Tutti se apoya en dos grandes pilares. Hoy que estamos aquí en Zaragoza y Natalia y yo esta mañana hemos ido a honrar a la madre, que nos ha llamado muchísimo la atención porque tiene el manto de Cáritas Zaragoza. Efectivamente, y nos ha llamado muchísimo la atención, gratamente, ¿no? Ahí los dos orando ante la madre, pidiendo eso, que sea y siga siendo el pilar de nuestras vidas y el pilar de Cáritas. Pues Fratelli Tutti se apoya en dos pilares: la fraternidad y la amistad social. La amistad social es como la luz corta que alumbra lo inmediato, lo cercano, mientras que la fraternidad es ese faro largo que ilumina el horizonte. Sabemos que cuando vamos conduciendo por la noche necesitamos la corta y la larga. Así hemos de conducirnos en la sociedad. La amistad social hace referencia a formar parte de lo concreto, de una comunidad concreta, real, histórica, cercana, próxima, local, que se construye desde el diálogo, el reconocimiento, la libertad. Pero por su parte, la fraternidad universal alude a la pertenencia a un mundo único y universal, a una humanidad que nos vincula a un destino común. Fijaros, si necesitamos la larga y la corta, tenemos que movernos también con esa doble mirada, ¿verdad? A lo de acá y a lo de allá. Entre la amistad social y la fraternidad hay como una continuidad que derriba fronteras y distancias. Son esa doble llama del amor que nos lleva a articular lo local y lo global. Proximidad y globalidad, dos aspectos decisivos para afrontar la realidad actual. Desde ahí nos planteamos unas claves para nuestro servicio caritativo y social. Lo vamos a hacer siguiendo, como no puede ser de otra manera, la parábola del buen samaritano. Una parábola que nos invita a hacer el camino que conduce a la fraternidad por la vía de la proximidad. A la fraternidad por la vía de la proximidad. Una primera clave que nos enseña Fratelli Tutti es la de abrir los ojos para mirar, pero mirar no de cualquier manera. Nuestra mirada siempre es situada desde los últimos, desde las periferias. La hoja de ruta samaritana comienza por ver la realidad de los que están al costado del camino, una mirada desde la conmoción, quedando afectados por el sufrimiento del otro, la necesidad de compartir ese sufrimiento para transformarlo. Los cristianos queremos mirar la realidad para conocerla, pero no solo para conocerla. Miramos para transformarla, pero tampoco es solo eso. También miramos la realidad para transformarnos. Para transformarnos.
para transformar ese frío interior que se nos decía anteriormente. Miramos la realidad y lo hacemos desde las ciencias sociales. Por eso, el informe FOESA, ¿no?, los observatorios de la realidad, son instrumentos necesarios. Claro que sí. Pero además de conocer los datos, lo nuestro es mirar esa realidad con los ojos de la fe, porque no solo buscamos conocer, sino también comprender. Y no solo comprender, sino hacer lectura creyente de esa realidad. Más aún, hacer experiencia de Dios en esa realidad. Nuestra mirada ha de ser como la de Dios, que no solo ve con los ojos, sino con el corazón. Don Vicente lo sabe mejor que yo, don Vicente Jiménez, en la apertura del sínodo, ¿verdad?, de la sesión, decía el Papa Francisco: hemos de poner a Dios en el centro para mirar la humanidad con su misericordia. Ahí está la clave. Necesitamos informe FOESA. Necesitamos observar bien la realidad, porque sabemos que no se ve igual desde un lugar que desde otro. Pero hemos de hacerlo poniendo a Dios en el centro, porque así aprenderemos a mirar con sus ojos. Unos ojos que nos enseñan a descubrir que la mirada no puede ser solamente expectante, a ver qué pasa, o mira cómo está la cosa, sino una mirada actuante. Y cuando miramos así, descubrimos en las personas a las que atendemos y a las que servimos, no solo carencias, también descubrimos en ellas oportunidades y despertamos posibilidades. Ver y escuchar la periferia para modificar el centro. Una mirada, por tanto, que ha de ser compasiva por el dolor e indignada por la injusticia evitable. Se necesita por igual la protesta y la propuesta, la indignación y la paciencia histórica, sin olvidar jamás la esperanza. Pues con esta forma de mirar es como comienza la transformación social de las realidades injustas. Desde la tragedia de la patera, de las pateras, se conoce más y mejor la realidad que desde los despachos. Pero además de ver la realidad, queremos acercarla a la comunidad cristiana y al resto de la sociedad, para hacerla visible y cercana, para suscitar en el conjunto de la ciudadanía una respuesta más justa y más solidaria. Por eso se trata solo de conocer para transformar, para transformarnos y para hacer ver esa realidad, comenzando por nuestra propia Iglesia, por nuestras comunidades cristianas. Y en ese sentido, Cáritas ha de ser también ojos de la comunidad. Ojos de la comunidad cristiana para ver esas realidades. Claro, cuando estamos hablando de construir caminos de fraternidad, es fundamental reconocer, valorar y trabajar por la dignidad de las personas, por sus derechos. Y eso nos llama a salir al encuentro de las personas. ¿Cómo situarse ante quienes están al costado de la vida? En la parábola del buen samaritano, Jesús propone como modelo aquel que se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, aquel que fue capaz de dejar sus proyectos, su itinerario, y pararse
ante el herido. Ver, dejarse afectar, ser cercano, cambiar de proyecto, cuidar, estar disponible, abrirse a la sorpresa del herido, son las actitudes fundamentales para ser samaritanos, samaritanas. La fraternidad lleva a afirmar la igualdad de todos los seres humanos, consecuencia de la dignidad humana. Una dignidad que no se fundamenta en las circunstancias, ni en el valor, en las circunstancias, sino en el valor del ser de la persona. Una dignidad, como nos decía la declaración del dicasterio, una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, que le corresponde a cada persona más allá de toda circunstancia, en cualquier estado o situación en la que se encuentre. Una dignidad propia de la persona, independientemente cuál sea su situación. Hace unos años, en Badajoz, cuando yo estaba en la Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, decidimos hacer un estudio de personas sin hogar. No solamente queríamos contar el número de personas que estaban en la calle, queríamos conocer sus vidas, sus historias, sus relatos, ¿verdad? Y, en ese estudio yo conecté con una persona que luego ha sido importante, lo digo de verdad, en mi vida. Son de esa gente que uno puede decir que son amigos, ¿no? Este era José, mi amigo José, que me acompaña en muchos sitios donde voy, sobre todo porque lo digo y cuento en las charlas, ¿no? José no vivía la vida, la bebía. Problema de alcohol tremendo. No tomaba otro tipo de sustancias, alcohol. Pero el alcohol le había llevado a perderlo todo, o casi todo. Familia, hogar, trabajo. Él vivía y bebía en el barrio de los Colorines, del que antes hacía alusión Pedro, en una furgoneta, con dos compañeros, el perro y el cartón de vino. Vivía en una furgoneta. Bueno, pues le propuse si quería participar en el estudio de personas sin hogar y accedió. Y abusando de su confianza, le dije, oye, ¿y te importaría contarnos la historia, tu relato? Y accedió. Y abusando aún más, le dije, oye, ¿y si te lo grabamos en un documental? Ah, perfecto. Bueno, el día que me presento para grabarle con el cámara, me encuentro a José sentado en su furgoneta, con su traje, su corbata. El tío estaba guapo. Y pensé, este hombre que lo ha perdido todo, hay algo que no ha perdido. Su dignidad. Más allá de las circunstancias. El reconocimiento de la dignidad nos hace responsables de la fragilidad de los otros y nos invita al cuidado del vulnerable. Pero no se trata de cualquier tipo de cuidado, ni de cualquier acercamiento. No se trata de un comportamiento simplemente asistencialista. Lo que se nos pide es salir al encuentro de las personas para acompañar sus procesos de desarrollo, como muy bien sabemos, y luego seguramente trabajaréis en los distintos talleres. Acompañar centrándonos en las posibilidades y potencialidades que tienen, no solo en sus problemas, ayudándoles a ser sujetos protagonistas para la propia inclusión. Siempre mirar desde las posibilidades. Las personas a las que atendemos y a las que acompañamos son más que problemas. Son personas sin más adjetivos, como nosotros y nosotras. Personas con dificultades, como también nosotros, ¿verdad?
personas que en un momento determinado de sus vidas se les ha complicado de tal manera que necesitan un empuje, una atención, un acompañamiento, como también en algunos momentos de la vida nos ocurre a nosotros. Por eso nunca podemos olvidar tampoco que nuestro acompañamiento ha de ser siempre desde la propia vulnerabilidad. No es eso de yo que tengo, te doy a ti que no tienes, yo que sé, te enseño a ti que no sabes, yo que puedo, te ayudo a ti que no puedes ni contigo mismo. No. No se trata de eso. Se trata de un acompañar superando cualquier tipo de actitud asistencialista y dando a ese acompañamiento esa perspectiva y ese enfoque de derecho. No insisto porque luego seguro que profundizaréis. El objetivo nosotros sino hacer que siempre nuestra ayuda sea dignificante, dignificadora. Y eso nos lleva a trabajar y a tejer comunidad fraterna. La fraternidad es el antídoto al individualismo imperante. Un individualismo que ni nos hace más libres, ni más iguales, ni más hermanos. La mera suma de intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, destaca que nadie, ninguno de los que estamos aquí, nadie del mundo mundial, puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Una comunidad de pertenencia y solidaridad. Una comunidad en la que podamos destinar tiempo, esfuerzos y bienes. Por tanto, estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la mera suma de acciones individuales. Porque miren ustedes, mientras más crece el sentido de la comunidad y de la comunión, cuanto más crece como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad. Y eso es algo importante tener en Cáritas. Cuanto más trabajamos por tejer comunidad cristiana, aportando desde nuestra propia misión, dentro del conjunto de la comunidad cristiana, por esa comunidad, más efectiva será la caridad y la solidaridad. Y crecemos en la conciencia del nosotros cuando nos desvivimos. Bonita palabra, ¿verdad? Desvivirse. Cuando nos desvivimos en el mutuo cuidado y nos entregamos en el compartir. Porque estarán de acuerdo conmigo. El sobrevivir de unos solo es posible desde el desvivirse de otros. Para algunos sobrevivir va a depender de que otros se desvivan. Y eso requiere promover comunidades fraternas que acogen, sirven, acompañan y comparten con las personas empobrecidas como compañeros de camino. Lo he dicho en muchas ocasiones. Para mí lo más importante no es atender a los pobres, sino crear comunidades que acogen, acompañan, sirven, crean espacios de encuentro, humanización, cuidado y participación, donde las mismas personas dan y reciben, porque solo así se testimonia la fraternidad. Cada comunidad, cada una de nuestras comunidades cristianas, están compuestas por muchos hilos distintos. La fraternidad es el esfuerzo y el regalo cotidiano para entretejer esos hilos
con los vínculos del cuidado. Ese es uno de los retos. Entretejer los hilos de nuestras comunidades, hilos distintos, con los vínculos, las relaciones, la fraternidad. No hay comunidad verdaderamente cristiana si no vive y cuida la dimensión caritativa y social, porque forma parte de la naturaleza y misión evangelizadora de la Iglesia. En consecuencia, es toda la comunidad el sujeto responsable de la acción caritativa y social. Un compromiso por los pobres, por los excluidos, un compromiso que siempre es personal, pero nunca individualista. No todo lo pudo hacer el samaritano. Contó con el posadero y la posada. En ese sentido, la parábola nos muestra iniciativas para construir comunidades fraternas y samaritanas, formadas por hombres y mujeres que se hacen cargo de la fragilidad humana y trabajan por el bien común, para evitar una sociedad en exclusión. De lo que se trata, por tanto, es de ser esa iglesia que sale, que abre las puertas, que lleva, dice Evangelii Gaudium, la luz del Evangelio a las periferias. En una ocasión me preguntaron, bueno, ¿nos puede decir qué es Cáritas, más allá de los datos y de las personas a las que atendemos? Digo, pues Cáritas es la iglesia que callejea la fe, la esperanza y el amor donde habita el sufrimiento. La iglesia que callejea. Cuando yo vivía en el barrio de los Colorines, del Gurugú y los Colorines, ya murió mi arzobispo, don Antonio Montero. Don Antonio Montero decía que esos barrios eran la corona de espinas de la ciudad. ¿Sí? Me pareció una metáfora preciosa. Y yo le decía a la Cáritas, no tenemos que ir a la periferia si nosotros ya estamos, ¿verdad? Pero sí tenemos que ir al encuentro de las personas. Sí, al encuentro de las personas. Por eso también me gusta decir que nuestros espacios de acogida, los despachos de Cáritas, son solo eso. Espacios para la acogida, despachos, pero no es el lugar de Cáritas. Es un lugar de Cáritas. El lugar de Cáritas es donde están las personas. ¿No es así? Eso. Otra clave importante. Transitar caminos de justicia social. La caridad política. Encargarse de cuidar al herido después de realizarle los primeros auxilios supone una mayor responsabilidad. Implica buscar también una solución estructural al problema de la exclusión social. Muchas veces me he preguntado en la oración y la meditación de qué hablarían aquella noche el herido del camino y el samaritano. ¿No se lo habéis preguntado alguna vez? No sé si yo soy muy fantasioso, pero yo digo, seguro que hablaron, hay que ver cómo están los caminos, ¿no? Y hay que ver cómo está la vida. Y cuánto maleante suelto. Y algo habrá que hacer, ¿no? Y seguro que también compartirían el pan, ¿verdad? Con todo lo que significa para nosotros compartir el pan. Implica buscar soluciones al problema de la exclusión social. Es preciso no solamente quedarnos en ser, entre comillas, buenos samaritanos que curan y cuidan, sino que hemos de preguntarnos proféticamente cómo evitar que haya tantos heridos en el camino. En ese sentido, la parábola nos invita a vivir la caridad política,
a que resurja la vocación de ser ciudadanos del propio país y del mundo entero, encaminados a la prosecución del bien común. Es lo que se llama la caridad política, un acto de caridad indispensable dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer miseria. De lo que se trata es de generar procesos sociales de fraternidad y justicia para todos, que permitan modificar las condiciones sociales que provocan el sufrimiento. Y para ello es necesario crear instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más solidarias. Se llega a los jubilados a través de un buen sistema de pensiones. Se llega a las empleadas del hogar a través de un buen convenio colectivo que proteja sus derechos. Se llega a los emigrantes a través de legislaciones. Por eso, y lo celebramos, esa ILP, esa regularización extraordinaria, es un camino para construir bien común. Y no podemos estar ausentes. Y por eso la incidencia política forma parte de la denuncia profética que ya animaron y alentaron los profetas. La caridad política, por cierto, en una ocasión pregunté así, ¿no? ¿Puede ser la caridad política? Y se escuchó uno, ¡no! Y dije yo, ¡sí! ¿Cómo que no? Si es ese compromiso que brota del amor cristiano en favor del bien común. No del interés general, por cierto. El interés general puede ser el interés de las mayorías, cuya consecuencia es que haya minorías que se quedan en el camino, sino del bien común, crear aquellas condiciones que hacen posible una vida digna para mí y para los demás. ¿Sí? Cáritas trabaja por el bien común y lo hacemos desde nuestra doble condición. Somos ciudadanos y no podemos renunciar a ser ciudadanos. Ciudadanos en este mundo, comprometidos con la realidad, partícipes con otros de la búsqueda de un mundo mejor, de una sociedad mejor. Y nos comprometemos desde nuestra condición de discípulos, discípulos del Maestro. Estamos llamados a ser ciudadanos discípulos. Y estoy convencido de que cuando somos ciudadanos discípulos, animados y motivados en nuestro compromiso por el Maestro, nos convertimos en misioneros. Ciudadanos, discípulos, misioneros. Que nos lleva, ese compromiso, a promover lo que hoy se llama la sociedad de los cuidados. Una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros más frágiles y que más sufren, y que sabe hacerlo desde ese compromiso que brota del amor fraterno. Hemos de avanzar hacia un modelo de sociedad que ponga los cuidados y la justicia en el centro de la vida para construir una sociedad más humana al servicio de la vida. Se trata de dar el paso de una política del bienestar, en algunos casos insuficiente para las personas, a una política de los cuidados, desde un nuevo modelo social en el que al Estado, al mercado y a la familia se suman las capacidades de las personas y de la comunidad. Eso no significa ni de responsabilizar al Estado, ni de dar mano libre al mercado, ni de sustituir a la familia, sino desarrollar esa sólida articulación entre lo público, lo privado y lo comunitario. Me preguntaba yo, ¿pueden ser nuestras parroquias esos espacios, esas comunidades de cuidado?
Alguien seguro que me lo ha escuchado en alguna ocasión porque lo cuento. Son de estas cosas que uno va descubriendo cuando va leyendo y cuando va hablando con otros. Y cuando uno lo mira desde su propia vida, dice, pues eso es. Les cuento una situación, una experiencia propia, familiar. Mi madre, Catalina, con 67 años murió. Llevaba 10 de Alzheimer, muy joven, ¿verdad? Mi madre, quien primero y más la cuidó, fue su familia, especialmente mi padre, que jamás la quiso más que en aquella etapa de su vida, porque nunca fue más gratuito su amor por ella. Y nunca terminaré de agradecérselo, ya también murió. Quien cuidaba a Cata era su familia, pero no era suficiente. Y necesitamos contratar los servicios de Justi, una chica también muy buena del pueblo, que nos ayudó muchísimo. Ya tenemos ahí 2 actores, ¿verdad? La familia y el mercado. Pero todavía no era suficiente, porque mi madre necesitaba no solamente cuidados y personas a su lado, necesitaba también pues estimulación, otros espacios que le ayudaran, ¿verdad? Y solicitamos al Estado y nos concedió un centro de día donde Catalina iba todos los días al centro. Ya tenemos los 3 actores: familia, Estado y mercado, ¿sí? Y de pronto apareció un 4º actor: sus vecinas. Sus vecinas con las que caminaban muchos días de paseo. Sus vecinas que iban juntas siempre a misa el sábado por la tarde. Cuando mi madre estaba en esa situación, seguían acompañándola al paseo y a misa. La comunidad. No hace mucho, llegaron a la parroquia donde estoy ahora, llegó una señora mayor, pero no tenía problemas económicos, vivienda asegurada, una buena pensión. Pero vino para pedirnos si alguien la podía acompañar al médico. Nos dijo: estoy esperando un diagnóstico y me da miedo ir sola. Comunidades de cuidado. Pueden ser nuestras parroquias, esas referencias también. ¿Tendremos que trabajar en esa línea? ¿Sí? Yo creo que sí. Y para ello tenemos que abrir, ensanchar la tienda y mirar al horizonte. En una sociedad tan polarizada, la fraternidad universal reclama una cultura que vaya más allá de las dialécticas que dividen y enfrentan. Frente a la cultura de la polarización, la cultura del encuentro es el diálogo y el consenso. En un mundo globalizado en el que la interdependencia es cada vez más evidente, nuestra mirada debe ser más universal. La parábola del buen samaritano nos ayuda a descubrir el cosmopolitismo samaritano. Es decir, al amor no le importa si el herido del camino es de acá o de allá. Porque el amor no tiene fronteras. La caridad cristiana no tiene fronteras. Siempre tiende puentes. La caridad no entiende si es de acá o de allá. Solo entiende de compasión y de dignidad. La caridad cristiana así nos abre a la dimensión universal para pensar y gestar un mundo abierto desde un corazón abierto al mundo. La realidad, por tanto, nos aboca al amor fraterno en su dimensión universal, que articula lo global y lo local, es decir, trabajando desde lo cercano, pero siempre con la mirada en el horizonte universal. Se necesita una cultura del encuentro que potencie la acogida y la hospitalidad, el fecundo intercambio y un horizonte universal. Y ese colaborar en la cultura del encuentro nos compromete a toda la Iglesia al reto global de la movilidad humana, facilitando el acceso y la restitución en derechos a las personas migrantes y refugiadas e incorporando a nuestra acción
el modelo de la hospitalidad, la interculturalidad y el cosmopolitismo samaritano. Un gran desafío en estos momentos es erradicar toda actitud de racismo, discriminación y xenofobia. Es necesario apostar por un modelo de convivencia intercultural que respete las distintas cosmovisiones y estilos de vida. Un modelo de convivencia intercultural que yo creo que ha de pivotar desde 3 puntos. La igualdad de oportunidades en una sociedad de la acogida, el reconocimiento de la diversidad cultural y la promoción de comunidades acogedoras. Es posible que nuestras parroquias, nuestras comunidades, sean espacios de igualdad, donde se reconozca al distinto, al diverso, al de otras culturas, donde se promueva la acogida. No lo digo para sacar pecho. En la parroquia donde estoy, Nuestra Señora de las Angustias, respondimos al llamado del arzobispado en su momento, coordinándonos con la mesa de hospitalidad. Se nos llamó a las parroquias a abrir nuestros espacios para acoger a personas migrantes irregulares. Fue la primera parroquia que lo hizo. Para nosotros ha sido una experiencia, está siendo una experiencia muy interesante. Los chicos vienen por la tarde, cenan con nosotros, duermen y al día siguiente por la mañana se van a sus cosas. Unos están trabajando, se ganan un dinerillo, otros están haciendo cursos en español, otros están arreglando su documentación, unos están con distintas instituciones, con Cáritas Diocesana, ¿no? Pues eso, con distintos espacios. Lo nuestro es un espacio de emergencia. Cuando recibimos la llamada por parte del arzobispado, nos reunimos en el Consejo Pastoral y dijimos, esto no se lo podemos dejar solo a Cáritas, porque ya de por sí va cargada de tareas. Con Cáritas, en la coordinación, esto tiene que ser algo de toda la comunidad. Eso lo planteamos así al Consejo Pastoral y a los grupos. De tal manera que participan las pequeñas comunidades que hay, los grupos de matrimonio, los grupos de jóvenes, en la atención. Cada noche, o bien por familia, o bien por grupo, preparan la cena. Y no se trata solo de llevarle la cena a los 8, 10, 6 chicos, según los que nos envíen, ¿verdad? Sino de compartir con ellos la cena. Les puedo asegurar que en torno al proyecto están participando alrededor de 80, 90 personas de la parroquia. Me parece interesante, más allá de los números, sino crear esos espacios de encuentro, que también son evangelizadores, porque son evangélicos. O por lo menos así los quiero leer yo. En una parroquia de Madrid, donde me invitaron a dar una charla sobre la renovación de la parroquia a la luz de las propuestas de Francisco, Evangelii Gaudium, después de hablar de muchas cosas, dice una chica migrante, dice, mire usted, padre, yo vengo todos los domingos a misa desde hace años, pero jamás me tomo un café con nadie de la parroquia. Algo falla. Algo falla. Forma parte de lo más importante, que es la asamblea, que celebra y comparte el pan. ¿Y no cuidamos esos espacios para compartir la vida? Y termino, que ya me extiendo demasiado. Miren ustedes, el servicio de la caridad, el compromiso con los más pobres y excluidos de la sociedad, el sueño de la fraternidad universal requiere vida en espíritu. Necesitamos una espiritualidad que alimente nuestro compromiso, porque no es posible comprometerse con cosas grandes, como la que nosotros tenemos entre manos, solo con doctrinas y sin una mística que nos anime, nos motive y dé sentido a ese compromiso. Detrás de la labor de Cáritas hay una mística y una visión evangélica del ser humano y del mundo. Una espiritualidad que se fundamenta en una doble apertura al Padre común para desde Él abrirnos al hermano, a la hermana. Salir de nosotros mismos para ir al encuentro
del otro hasta acoger a todos. Una mística encarnada de ojos abiertos, alimentada por la Eucaristía y alentada por la esperanza que viene de la Pascua. Pues, queridos hermanos, agentes de caridad de la Iglesia en Aragón y La Rioja, soñemos con una fraternidad y amistad social que sea capaz de integrar a los más pobres. Soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, y si no la tiene, con la riqueza de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos fratelli tutti, todos hermanos. Muchas gracias.